El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: la gratitud de muchos no es más que la secreta esperanza de recibir beneficios nuevos y mayores. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo no puedo seguir viviendo entre el pasado y el presente. Tal vez no tenga dignidad, pero sí necesidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana, usted es la demandante de este caso. Explícame quién es Adriana y por qué la estás demandando y qué pides para que se resuelva este caso. Para empezar, esta mujer es una asesina. No soy una asesina. Cállate, por favor. Yo no puedo ya seguir teniéndola en mi casa. Vengo a pedir, a suplicar una orden de desalojo de mi departamento. Ella lleva viviendo conmigo 2 meses. Pero es por necesidad. Por favor, cállate. Lleva viviendo 2 meses conmigo y mi pareja en el mismo departamento. Yo ya no puedo tenerla ahí. Está causando conflictos con la pareja actual. También pido una orden de restricción. Ya no quiero saber más de ella. Ya no quiero que se acerque a mí. Ok, entonces me estás pidiendo desalojarla de tu departamento, Sí. que lleva 2 meses viviendo ahí, y me vas a explicar cómo la asesina llegó a vivir a tu casa, y me estás pidiendo una orden de alejamiento para que no se acerque más a ti. Me está causando conflictos en la relación. Yo no te estoy causando por ningún favor. conflicto. Ok. Adriana, escúchame. Necesito que ella me explique de qué se trata este problema y necesito que haga silencio para poder escuchar sin interrupción. A ver, cuenta. Yo la conocí en la cárcel. Estuve 6 meses en la cárcel. Tuve 3 detenciones por manejar ebria. La última, choqué, provoqué un accidente. No hubo pérdidas, pero sí provoqué daños a una propiedad. Entré a la cárcel. Tuviste 3 casos de manejar DUI. bajo la influencia del alcohol. Ok. Entré a la cárcel con una actitud de soberbia, estaba confundida, venía de mucha fiesta. En ese momento tenía muchos problemas con mi pareja, entonces pues, me hizo fácil refugiarme en el alcohol. La conozco a ella ahí. Yo no sabía qué esperar de estar presa. Entré creyendo que iba a ser un centro vacacional o no sé. Fue un infierno desde el primer día que entré. El primer día llego y las reclusas me quitan mi comida y empiezan a atacarme y me dicen que si yo necesito de su protección, tengo que acceder a ser novia de alguna de ellas. No supe qué hacer, me puse a la defensiva. Después, el segundo día entré a trabajar a la lavandería, me acorralan, me sacan un cuchillo y me lo ponen en el cuello. El terror que yo sentí fue, yo no sabía si me iban a violar, si me iban a matar. Gracias a las guardianas que llegaron a salvarme, fue que estoy aquí para contarlo. Viví 3 días de no comer, no querer salir de mi celda. Algo muy difícil. Pero después llega ella a mi celda, viene de otra prisión. Yo no sabía qué esperar, cómo me iba a tratar. Había reclusas que llevaban más tiempo que yo y me decían que si quería que me protegieran, necesitaba acceder a lo mismo. Entonces, yo no sabía si también ella me lo iba a pedir. Y la conocí la persona que es. No sé cómo se dio después una relación sentimental. Somos humanos y no sé si O sea, por el entre afecto, ustedes hubo una relación sentimental. sí. No sé si fue por el estar ahí, no pertenezco ahí, pero con ella me sentía segura, ella me brindó esa seguridad que yo necesitaba. Pero explícame por qué estaba ella en prisión. Yo estaba en prisión por homicidio involuntario. Yo me casé muy chica, a los 18 años, y él discutíamos mucho, me golpeaba. Entonces estábamos en una discusión, yo lo empujé, él cayó al piso, se resbaló y se pegó en la cabeza y pues, me metieron presa. Se murió. Sí. Por Yo eso entiendo- le decías asesina. Sí, pero yo entiendo esa parte, pero ahorita ya está No, causando espérate, un conflicto. Manuelita, no me brinques tanta necesito que te seas un poco con más detalle para yo poder entender.
Se conocen en la prisión dentro de la celda, porque son compañeras de celda, Sí. después de tú haber pasado un bastante mal rato en tu iniciación en prisión. Pero con ella sí te sientes más compenetrada, ¿no? Sí, o sea, al contarme su historia ya siento que veo la buena persona que es. No es como ella nunca llegó a exigirme algo para poder protegerme. Entonces, con ella me identifico y O se trato hicieron de- más amigas. Lo que pasa es que Al inicio. yo le brindé todo mi apoyo. ¿Y después? Surgió una relación, no sé, somos humanos, hay necesidad de sentir afecto, no sé qué pasó. Ok, entonces surgió una relación íntima entre ustedes. Sí. Durante el tiempo que tú estuviste adentro en prisión. ¿Que fueron cuánto 6 tiempo? meses. 6 meses. Ok. Entonces luego tú sales y ¿qué pasa? Salgo, tenía una pareja, ella sabía perfecto que esa pareja me estaba esperando, que yo estoy enamorada, ya tenemos Pareja planes. hombre. Sí, Ok. ya tenemos planes de matrimonio, vivo con él, llevo viviendo con él 6 meses, ella lleva 2 y desde que mi relación Pero yo era- vivo contigo por pero mi necesidad. Un relación momentito. era Ella perfecta. sale de prisión y va a tu casa. ¿Por qué va a tu casa? Porque ella no tiene a nadie. Y yo le prometí que por agradecimiento a lo que ella me protegió, ahora yo la voy a proteger saliendo. Entonces, acepto que venga a mi casa y cuidarla. Porque ella Pero me lo ahorita prometió. no, ahorita yo Ok, no puedo ¿y más. tú le dijiste a tu novio o no? Para mí fue muy difícil aceptarle que yo tuve una relación y yo no quería vivir con un engaño. Yo quería, saliendo, quise empezar de cero y a empezar a hacer bien las cosas. Ok, entonces tú le contaste a tu novio. Sí. Ok, mira, voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me expliques qué es lo que está pasando. Ella lleva 2 meses en tu casa, ahora vienes a desalojarla. ¿Por qué la estás desalojando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te está molestando? ¿Qué conflicto se está creando con tu actual pareja? Pues si le dijiste que la ibas a ayudar, ¿hasta dónde llegó tu ayuda? Nada más 2 meses. Explícame qué es lo que está pasando. Regresamos después de este corto receso.